Un gusto para nosotros, como siempre, charlar con el Lucho Romero. ¿Cómo andás, Luis? Un placer de saludarte. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Todo estás bien? vos? ¿Todo tranquilo? Acá trabajando en el local un poco. Bueno, contame qué local, que no me enteré. Local de bolsas, de todos los insumos de cajas y todo. Pero pará, Luis, te lo pregunto porque está bueno saberlo. ¿Es algo nuevo o es algo que ya tenés hace tiempo? No, algo de toda la vida, la familia. Ah, no, pero Pero lo bueno, que pasa es está. que se fueron para Paraguay, me dejaron Sí, a mí trabajando, y bueno, está. Y hay que trabajar, ¿qué va a hacer? perfecto, me parece muy bien. Bueno, impecable, Luis. Bueno, Lucho, contanos un poco. Viste que cada vez que hay un clásico, sos requerido por todos los medios, por todos nosotros, por tu experiencia, porque si hay algo que vos siempre supiste es de este tipo de partidos, todo lo que jugaste con Peñarol, pero también te tocó jugar en Nacional, y la verdad que sos un tipo hecho para estos partidos, porque los que jugaste en Peñarol la rompiste y cuando te tocó ir a Nacional lo mismo. Entonces, es como que son partidos hechos para lo que eran tus características. ¿Cómo visualizás? Porque hoy que sos entrenador, te lo quiero preguntar desde este lugar. ¿Qué ves para el domingo? ¿Llega mejor uno que otro? ¿Cuánto pesa para Nacional haberle ganado a Peñarol las últimas finales? Sí, primero que nada, de antemano, y siendo realista, veo un Nacional muy completo en todas las líneas. Creo que la diferencia en el clásico es que es primera fecha, eh, y el resultado puede ser incierto porque es una etapa de comienzo recién y de primera etapa. Mm. Creo que pasa por ahí un poco más el tema, pero si vamos a la realidad, Nacional está unos pasos más adelante que Claro. Peñarol. Lo ves mejor por plantel, lo ves mejor porque tampoco tiene lesionados, porque ganó el campeonato uruguayo. Desde ese lugar, ¿crees que son los puntos a tener en cuenta en este momento? Sí, hay tres factores en Peñarol. Uno es Aguirre, que lo trajeron como un jugador que le puede dar solución en el alto y no lo va a tener. Después tienes el capitán que está lesionado y el centro delantero que supuestamente viene como figura del equipo y que fue figura el año pasado siendo protagonista todo el campeonato, no los va a tener. Mm, Y sin embargo vos mirás para el otro lado y Nacional tiene para elegir lo que quiera. Eh, claro. pero lo que te digo de antemano, si este partido va a ser la fecha 10 y yo creo que Nacional va a hacer la diferencia por plantel y la historia sería otra. Pero igual no deja de ser favorito Nacional. Claro, entiendo. O sea, se acortan las distancias porque todavía no salen de la pretemporada, no hay fluidez, y en ese sentido Nacional lo ves mejor con los nombres, con el plantel que tiene, pero de repente en lo futbolístico todavía no está aceitado. Sí, y que no dejan de ser 90 minutos y la carga emotiva que tiene un partido de final hace que se empareje todo, ¿verdad? Porque lo llevas un poco más a lo físico, eh, y si el rival está diezmado en lo que es la conformación del equipo, yo creo que va a especular con los primeros minutos y ser más precavido y lo va a llevar más al lado de cortar, de hacerlo largo el partido. eh, y el Nacional todo lo contrario, va a querer ser protagonista, me parece a mí, Sí. por cómo veo todo y cómo se está manejando. Y a ver, yo creo que hace tiempo que no se veía eh, que Nacional agotara rápido las populares, y ya están agotadas lo que es, creo que Amsterdam o Colombia, creo que la más. Colombia es Nacional, Amsterdam, Peñarol. Y Nacional ya agotó ese sector. Eso te marca un poco la tendencia Mm. de lo que se palpita en el ambiente mismo. Claro, claro. Agotó también Agotó la la Olímpica Oli- contra la con- Colombia y la América o contra la sea, Alianza. Nacional ya tiene todo agotado. Por eso te digo, Mm, eso te marca un poco la tendencia de la euforia que hay de un lado y la expectativa que puede generar del otro lado también por parte de Peñarol, claro. que nunca deja de ser un clásico, que nunca dejan de bajar o de quizás no ser tan
tan libre a la hora de jugar y se enfatiza mucho más en cortar al rival, de cortar circuitos, y hace que sea un partido más de lucha que de juego. Sí, sí. Yo creo que lo veo por el lado de ese lado a Peñarol, de llevarlo más a ese terreno, de jugar más a lo emotivo, a la agresividad, a la marca. Y por el otro lado, no solo veo Nacional, sino veo un técnico que todo el año pasado vos lo mirabas y sabía lo que jugaba el equipo, y creo que por eso yo te dije anteriormente de que si el clásico se daba más adelante, la diferencia podía ser más por el funcionamiento que puedan lograr de partido a partido. Claro. Luis, acá voy a tu puesto, ¿no? Y la verdad que, a ver, es cierto que Abel Hernández en Peñarol está lesionado, pero Peñarol lo contrató y bueno, aparentemente en un mes y medio, 2 meses estaría pronto. Abel Hernández, Batista, Arezzo. Si vos tenés que elegir a uno de como el que más te gusta, ¿quién es? Todo un tema, ¿no? Yo, para mí el centro delantero por naturaleza Sí. Es Batista. Mirá. Te digo por posición, ¿no? Sí, y por peso que tiene el tipo, de hecho lo demostró estando en Peñarol, que cada vez que entraba hacía goles. La diferencia es que no lo veo para un tipo durante muchos partidos jugar 90 minutos, como que no le veo el ritmo de juego. Para mí el diferente ahí era Maxi Silvera, que no lo tiene. Porque lo veo, y ojo que yo nunca lo había observado en ese sentido, ¿no? Peñarol precisa ese centro delantero como referencia y de gol. Y el tipo logró, después de muchos años, ser un centro delantero de Peñarol que no hiciera goles, porque no tiene muchos goles Maxi Silvera. Claro. Pero sin embargo era importante a la hora de jugar un partido. Creo que van a extrañar eso en ese centro delantero, ¿no? Claro. Y creo que los tres que me nombraste son de características similares, que creo no llegan al nivel que tiene Maxi, pero que son importantes, ¿no? Pero precisan mucho que lo asistan. Bien, y ahora voy a Nacional. Nacional tiene a Maxi Gómez, tiene Nacional es una locura. A Carneiro, tiene a Maxi Silvera, pero te estoy hablando de los supuestos centrodelanteros, ¿no? ¿Quién es el mejor 9 de los tres? Para mí Carneiro. Carneiro. Para mí sí. Estamos hablando de centrodelantero, ¿verdad? Sí, sí, claro, te estoy preguntando los 9. Para mí es Carneiro por un lado y Batista por el otro. Mirá. Los otros son más. Yo lo veo más a Maxi Gómez, un jugador similar a Maxi Silvera, con otras características, con jugadores más completos, pero equipo grande, o sea, por algo jugó Carneiro en el campeón del siglo la primera final, porque es un tipo que como centrodelantero genera una preocupación para los defensas rivales que no lo genera otro, ¿entendés? Porque son tipos que se mueven en ese sector, que complican a cualquiera, y que quizás uno o dos que estén siempre atentos a ese jugador, y creo que el centrodelantero por naturaleza es Carneiro, sí. Claro. Luis, y acá voy a tu experiencia, es imposible no preguntártelo. Otros tiempos, pero también generó tremendo ruido, fue impresionante cuando vos pasás a Nacional, por más que no pasaste de Peñarol a Nacional, vos te acordás perfectamente. Y te quiero preguntar esto, las personas son distintas, ¿no? Pero digo, ¿qué puede estar pasando? ¿Te imaginás vos, que sos el que más nos puede contestar algo así, en la cabeza de Maxi Silvera, sabiendo que él estaba en Peñarol, ahora juega por Nacional, va a jugar su primer clásico por Nacional, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Por un lado, los propios compañeros, las declaraciones que han tenido algunos compañeros de Peñarol, que el otro día los jugadores de Nacional salieron a respaldar a Maxi Silvera. ¿Cuánto puede incidir eso en la cabeza de Silvera, que ahora va a jugar por Nacional? No, vos sabés que a Maxi Silvera lo veo un tipo, ojo, no lo conozco, no he cruzado palabra con él, pero lo veo un tipo muy
muy centrado, muy profesional, y creo que si dio el paso lo dio convencido. Y creo que no le va a pesar poder jugar ese partido. Yo reconozco que lo mío fue totalmente diferente. Obviamente después va a tenerse las redes sociales, pero andaba muerto, que decir, resentido. Yo reconozco que era ídolo en aquel entonces en Peñarol, y pesó muchísimo el paso de mío, más allá de que fue después de un par de años. Ni que hablar si hubiese sido de un año al otro, ¿no? Pero pasaron cosas diferentes con lo que me respecta a mí. Y Maxi también. Maxi pobre, ojo, por lo que escucho, estuvo casi un año esperando que se dilucidara lo de él. Y vi muchos comentarios de jugadores de Peñarol de mala leche que no están buenos. No están buenos porque algunos dijeron de que quedó mal que si hubiese conversado antes, que yo no sé si fue así. Y si hubiese sido así, ¿qué? Porque más del 95% de los jugadores, y muchas veces cuando no tienen resuelto si va a seguir en un club u otro, siempre los sondeos están. Y siempre si vas a ir a un lado o al otro, siempre las ofertas te llegan. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, clarísimo. Que ponele que haya llegado de Nacional. Y si llegó de Nacional, que perfectamente él como persona, yo hasta que no terminar mi contrato no hablo de eso, ¿entendés? Pero juzgarlo porque si se supo no antes, si le llegó o no antes, esas cosas no dependen del jugador, dependen de terceros. Cómo se comporte uno, y yo creo que el tipo, cuando estuvo vistiendo la camiseta de Peñarol, lo hizo de muy buena forma, y ahora se especula que le quiso errar a la pelota cuando pegó en el palo. ¿Entendés? Están en esa chiquita, y en esto tenemos que colaborar todos. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Porque no está bueno, ¿entendés? No está bueno para él, no está bueno para su familia, no está bueno para la profesión que ejerce uno o que ejercen ellos mismos, ¿no? Porque nunca se sabe la vuelta de la vida donde te puede encontrar y qué es lo que te pueda pasar. Y por el mensaje que se baja, ¿no, Lucho? Tal cual. Y a ver, hay jugadores y jugadores, ¿no? Porque si vos me decís, yo que sé, en mi época, si vino me lo dijera el Tony, te estoy diciendo jugadores que tienen un pasado largo dentro de la institución, que hayan crecido dentro de la institución y sientan amor por eso, ¿entendés? Puede ser que te lo digan, ¿entendés? A mí nunca ninguno dijo nada de mí. También porque la situación fue totalmente diferente, fue muy injusto todo, pero bueno, las cosas pasaron. Y pasó lo que pasó, que yo me fui, pero creo que quede claro el mensaje de que no está bueno que se hable, ¿no? Porque las decisiones las toma uno. Es como la casa. Uno vas a querer decir lo que yo tengo que hacer en mi casa. Cada casa es un mundo y resuelve cómo tiene que hacer las cosas. Y en el fútbol es lo mismo. Es una profesión y como tal tenés que defenderla. Veo mucha gente que quiere vender humo, que es Peñarol, que esto, que lo otro. O lo mismo de Nacional, ¿no? Que esto es Nacional y que... No, señores, son jugadores de fútbol. Y si siente que tiene que dar un paso al costado y ir a otro lado, que se haga y punto. Y no por eso tenés que opinar que está mal. Claro. A vos lo que no te gustó fueron las opiniones. El otro día lo decía Coates. Coates dijo, no soy hipócrita, como que no hubiese escuchado las declaraciones. Lo que digo es que, dijo, los jugadores somos muy responsables, somos todos colegas y tenemos que tener mucho cuidado en lo que se declara. Te referís un poco a eso, ¿no? Sobre todo lo que se declaró por parte de excompañeros. Sí, pero yo a lo que voy, que algunos hasta quieren vender humo, ¿entendés? Que se hacen el amor de la camiseta, a veces se nos romper las pelotas. Si se fue el tipo, bueno, está. Pasó, fue, y no por eso es Judas o hizo mal. Porque siempre el que está mal es el jugador. A eso voy, ¿entendés? Yo para mí, viendo cómo fue todo de afuera, el tipo respetó los tiempos que tenía que haber respetado. No lo escuché nunca hablar nada. Sí, llegó diciembre y el tipo decidió para qué lado irse y tomó. Lo que vos no podés después salir a decir que no sé qué y que no es tan jugador, es un jugadorazo, no es un jugador, es un jugadorazo. Y ojo que yo hasta 6, 7, 8 meses atrás, e incluso el año pasado, no lo veía, pero es un tipo que es solidario, que es compañero, que juega para el equipo, ¿entendés? Y es un centro delantero, como te digo, que puede vivir perfectamente sin el gol, porque
le agrega muchas cosas que otros jugadores no, que dependen del gol para poder jugar. Lucho, vos estando de repente en el plantel, ya cuando en agosto se empezó a hablar de la posibilidad, como compañero, vas y le hablás, le decís, che, ¿es cierto de esto? Porque, como vos decís, después ya pasó el tiempo, ¿no? Pero tuviste 6 meses como para poder preguntarle todos los días en la concentración o en cada lugar de entrenamiento. Vos sabés lo que pasa, que ninguno tiene los huevos para ir a encarar a un dirigente y decirle, vos, ¿qué está pasando con Maxi? ¿Por qué no se le arregla? Porque ninguno tiene el peso como para poder hacerlo. Entonces, no juzguen al jugador por lo que hace. Porque si supuestamente lo estuvieron manoseando durante 6, 7 meses, diciéndole algo que le iban a dar y no se lo dieron, y después para renovar y tampoco lo hicieron, después está la decisión del tipo de escuchar o no oferta. Y yo creo que, y no quiero decir que no haya hablado o no lo sé, ¿entendés? Sí, pero sí. A ver, es lo que digo, pasa porque es Peñarol Nacional y obviamente genera eso, pero muchos jugadores creo que ya están conversando 2, 3 meses antes de que termine su contrato para ver a dónde va a ir, y ya están en tratativas con otros equipos y ya les llegan ofertas, ¿entendés? Y después están... Y no por eso deja de ser profesional. Uh-huh. Sí, sí. Vos decías, a vos te costó tomar la decisión. Hoy cuando te preguntaba Mauro, que vos decías, a Maxi lo vi muy convencido, a vos te costó más tomar la decisión. ¿Fue así? ¿Te costó mucho tomar la decisión de ponerte la camiseta de Nacional? Sí, obvio que sí. Me costó muchísimo. Y me angustió muchísimo y pasé muy mal mucho tiempo. ¿Entendés? Porque lo que yo viví con Peñarol, a ver, pocos pudimos tener ese privilegio de haber vivido un quinquenio. Y la verdad, éramos una familia dentro de Peñarol. Pero yo, después, a mí me pegaron un boleo y me dejaron a un costado. Uh-huh. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. Sí, claro. Y el que tiene que ser fiel es uno. A mí me trataron como un perro, me estafaron $200.000 que todavía me lo deben y sé que no los voy a cobrar nunca. Me quisieron cagar también con otros $200.000 a los 3 años y tuve que terminar en juicio. Y el jodedor soy yo y el traidor soy yo. ¿Entendés? Entonces el que tiene que ser como, no sé, cómo decirle, el que tiene que ser fiel por naturaleza y amar toda la vida, no. Yo soy consciente que llegué a Peñarol siendo internacional toda la vida y lo que me brindó Peñarol, la posibilidad de poder ir al exterior, de volver, de ganar un quinquenio, entender, de ser ídolo, de ser reconocido, y al otro día desconocerte, ¿entendés? Y eso me hizo entender a mí, no que fuera Nacional no, me hicieron entender con esos comportamientos de que yo era un número, que era un jugador, y como tal lo ejercí. No me quieren acá, me voy para otro lado, es simple. Porque yo no dejaba de tener 36, 37 años. Tenía 2 opciones, o dejaba el fútbol, o le demostraba no solo a ellos, me demostraba a mí mismo que podía seguir jugando. ¿Entendés? ¿Dónde? Y en Nacional, porque salir a jugar al exterior a esa edad es complicado. Y la verdad, jugar en otro equipo que no fuera Peñarol, no lo tenía pensado. Me dio la chance Nacional, se lo comuniqué a los dirigentes de Peñarol, ojo, que yo no es que yo me haya ido a Nacional, sí. Se los dije, me dijeron, no, pero ¿cómo te vas a ir a Peñarol? Y porque simplemente hay alguien que no me quiere en Peñarol y ustedes no van a hacer nada. Y entendieron esa situación. Luis, y te pregunto esto, porque vos, a ver, vos siempre tuviste, por eso te digo, esos partidos nunca te pesaron, siempre los jugaste bien, siempre hiciste goles, pero el día previo, la noche previa a jugar el clásico por Nacional, ¿fue normal, natural? ¿Te tenía un poco ahí inquieto el recibimiento de la gente de Peñarol, que vos sabías que no te iban a tirar rosas? ¿Te jugabas contra ex compañeros? No sé si alguno te dijo algo. ¿Cómo te estaba protegiendo Nacional? ¿Cómo la gente de Nacional era contigo? ¿Cómo jugó todo eso en tu cabeza? No, primero que nada, nunca necesité que dentro de la cancha me defendiera nadie. Uh-huh. Lo sentía así siempre. Y mis compañeros obviamente a full estábamos, ¿no? Pero nada, o sea,
a ver, los rivales que yo tenía en ese entonces habían sido compañeros míos, habíamos ganado un medio juntos. Sabían cómo fue mi historia dentro de Peñarol y por qué yo no estaba en Peñarol. Pero también muchos de esos compañeros fueron los que miraron para el costado cuando a mí me pegaron un boleo, o sea, se entiende a lo que voy. Ojo, sí, que no reprocho nada, pero saben muy bien cómo fue la interna, cómo fue todo, cómo pasó todo, porque yo no estaba en Peñarol. Tan simple como es. Y después a la hora del partido, es más, yo fui a una entrevista a un ¿cómo es? Programa de Nacional, y me decía, muchachos, dice, yo cuando vos hiciste los goles, yo estaba en la tribuna, y gritábamos el Lucho los clavó, el Lucho los clavó. Le digo, te juro, la verdad que no escuché porque yo en ese aspecto, cuando jugás un partido y más de esa importancia, como que te compenetras en lo que es el rectángulo de juego y no observé nunca para afuera. Así que así te imaginás cómo fue. Y después dentro del clásico, de ese partido, me acuerdo que era con el Gaby Segre, pero que tenemos amistad de toda la vida. De joder en el folclore ese, de insultarnos y eso, y de él querer escupirme por decir que el color de la camiseta que tenía puesto. Y claro, los que estaban compañeros en aquel entonces de un lado y del otro miraban como diciendo, ¿esto es loco? Se decían de todo. De todo un poco. Sí, claro. No, esa historia. Por eso también vos, más allá de que las personas sean distintas, interpretás esta situación un poco de Maxi Silvera, porque como tantos en la historia, no solamente te pasó a vos, a Maxi Silvera, hay tantos y tantos que jugaron en uno y en otro, pero bueno, claro, siempre hay una primera vez, un primer partido, una sensación, una situación, y por eso sos un tipo perfecto como para por lo menos contarnos qué te pasó a vos, Lucho. Sí, no, yo lo hice totalmente tranquilo, o sea, y ya te digo, no conozco a Maxi y no está bien lo que están haciendo sus ex compañeros, porque creo que mientras fueron compañeros se llevarían bien, ¿entendés? Pero yo qué sé, yo en el folclore del fútbol siempre lo llevo como en la relación de pareja, ¿verdad? Cuando te divorciás, ya no hay más amor, uno por un lado, otro por el otro, ¿entendés? Y no por eso, porque te engañaron tenés que seguir. Y creo que es un poco así lo que le pasa a los jugadores. Se termina el amor del dirigente hacia el jugador, y miran en los números donde son redituables y te hacen un costado. Y vos no, por eso tenés que ser consecuente con lo que son ellos. Tenés que hacer lo que te queda bien a vos. Bien. Lucho, un placer como siempre escucharte, ¿eh? Gracias por estos minutos. Por favor, un abrazo y disculpen, porque aunque te parezca mentira, yo estoy atendiendo gente mientras ustedes hablan tranquilamente con un micrófono, yo estoy trabajando acá. Ni se notó, tranquilo. Bueno. Gracias, un abrazo grande. Ahí está Luis Alberto Romero, Lucho Romero, aquí en Quiero Fútbol.